¿Qué haría Jesús? Saludos, soy el Padre Juan Carlos Restrepo de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico y te invito a que me acompañes a escuchar tu podcast ¿Qué haría Jesús?, donde nos dejaremos tomar de la mano del buen Maestro y podremos contemplar lo que Él haría en el día de hoy. Hola, hace mucho tiempo no nos comunicábamos y no estábamos en contacto en este podcast ¿Qué haría Jesús? Pero hemos vuelto a ponernos en contacto con nuestra vida espiritual. Y hoy quisiera que ustedes y yo reflexionáramos sobre algo muy especial. Me encontraba yo acá en la ciudad de Medellín, en la zona céntrica de Medellín. Allí queda un parque muy lindo que los paisas queremos muchísimo. Se llama el Parque Berrío o la Plaza de Botero, la conocen muchos, que son turistas y vienen a ver las esculturas de Fernando Botero. Esta zona, de los últimos 3 años para acá, se ha venido deteriorando muchísimo, y no en sus estructuras y en sus edificios arquitectónicos y bonitos, sino socialmente. Se ha vuelto el centro de la inseguridad, donde hay delincuencia común en gran cantidad, donde pululan algunos fenómenos sociales que, en lugar de educar o reeducar, se combaten a punta de restricción, de control policial, o, en el último de los casos, la idea del alcalde de poner unas vallas de control, como dividiendo y categorizando los seres humanos. Algo a lo que al golpe de ojo es feo, pero al golpe de la conciencia a muchos no les dice nada. Después de haber recorrido con la familia y con unos amigos puertorriqueños el lugar, nos dirigimos a la estación del metro, que queda a no menos de 50 metros de ahí. Después de subir el primer tramo de escaleras, quisimos comprar algo para tomar, y mientras éramos atendidos, se sentía al fondo un golpe, una secuencia. Cada 3 segundos algo golpeaba el piso. La gente caminaba sin preocuparse mucho de cuál sería ese ruido, de qué era lo que estaba pasando. Nosotros que estábamos ahí, por un instante, tampoco. Nos pusimos a buscar, nos unimos a la indiferencia, nos unimos a esa vida acostumbrada y rutinaria que nos está marcando día a día. A todos, sin distinción. Cuando el ruido fue aumentando, señal de que estaba más cerca, volteé a mirar qué era lo que provocaba esto, y me encuentro a un hombre mayor, anciano, con un bastón en la mano. Golpeaba el piso y buscaba en las barreras, buscaba lo que lo pudiera hacer tropezar. Estaba ciego. No veía con sus ojos físicos, y seguramente por la cara de tristeza que tenía, los ojos del alma también estaban tristes. Cuando golpeó cerca a nosotros, yo decidí tomarle la mano del bastón y preguntarle si necesitaba algo. Con su voz ya agotada, me dice: hombre, yo necesito un dinero para comprar el tiquete y ver cómo puedo llegar a casa. Obviamente lo atendimos para recogerle el valor del tiquete y algo más, y decidí acompañarlo a la fila. En la fila le indiqué el puesto en el que iba a quedar, y él agradeció. Le pregunté si se sentía seguro de estar ahí, y dijo que sí, y agradeció. Yo me retiré ya porque tenía que tomar el metro para ir a otro lugar, pero mientras esto sucedía me quedé observando qué pasaba, y las personas que estaban adelante de él, unas 4 personas, ninguno volteó a mirar. Era más grande su indiferencia que su propia espalda, y esa indiferencia no les permitía voltear a saber qué era lo que había pasado.
Poco a poco el señor fue avanzando, compró su tiquete y seguramente llegó a casa. ¿Qué haría Jesús? Estoy pensando en el texto de Marcos 14, casi completo el capítulo, cuando después de haber sido ungido en los pies y haber provocado una situación particular en la que algunos valoraron el gesto de esta mujer que le ungía con aceite perfumado en los pies, algunos comentaban sobre el costo que eso podía tener y cómo eso podría habérselo dado a los pobres. Porque para hablar de los pobres tenemos la boca llena, porque para hablar de ellos es una palabra que ya se volvió costumbre, se volvió paisaje en nuestro lenguaje espiritual. Y precisamente Jesús les contesta a estos que hablan de los pobres con esa facilidad. Les dice: a los pobres los tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis. Dice en la primera parte. Jesús nos dice en el texto: los van a tener siempre y pueden hacerle el bien cuando quieran. En esta traducción es muy puntual: cuando quieran. Porque a veces nosotros no queremos comprometernos con los pobres, o nos comprometemos con unos pocos, o nos comprometemos con una visión de pobreza que calma nuestra conciencia. Jesús dice: lo van a tener siempre y están obligados a hacer algo por ellos, algo bueno por ellos. Y cada vez que hagamos algo bueno por uno de ellos, lo estamos haciendo por Jesús. Y ese es el sentido que yo le tomo a la segunda parte de esa frase, de ese verso 7 del capítulo 14 de San Marcos. Pero a mí no me tendréis siempre. O sea, cada que nosotros nos acerquemos a un pobre, estamos haciendo visible ese rostro de Jesús que sufre, que clama, que grita. Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos de Jesús a no hacer de los pobres o de la palabra pobres una expresión que calma nuestra conciencia, nuestro corazón. Hablar de los pobres como si fuera parte de un discurso espiritual, religioso, ¿sí? Pero que no ha tocado nuestro corazón y nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? Arrodillarse ante el pobre. ¿Qué haría Jesús? Dejar que el ciego vea, que el sordo oiga, que el mudo hable, que el paralítico camine. ¿Qué haría Jesús? Comprometerse por aquel que necesita. ¿Qué haría Jesús? Enseñarnos que en el rostro de esos que sufren está el rostro de Él que también ha sufrido por nosotros. Y quisiera cerrar un poquito este podcast pensando en cómo se acaba el capítulo 14, que después de haber hablado de los pobres, se cierra con ese evento maravilloso, ese acontecimiento único y salvador que es la Eucaristía. ¿Qué tal si nosotros nos nutrimos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía, para que eso nos anime en la vida a seguir sembrando esperanza en la vida de los más necesitados? De aquel que va golpeando con su palito en un corredor lleno de corazones indiferentes, avisando: aquí estoy, aquí estoy. Ese viejito era Jesús diciendo: aquí estoy. Y muchos le dieron la espalda, muchos lo ignoraron, otros se le quitaban porque pues estaban en una zona y temían más por su seguridad que por la certeza de servirle a esa persona. Hermanos, siempre tendremos a los pobres con nosotros y en ellos siempre tendremos a Jesús en medio, en nuestro corazón, también en la plenitud de la Eucaristía. Pero Jesús nos pide que recordemos que está en aquel que duele, que está en aquel que sufre, que está en aquel que es rechazado y marginado. Nos escuchamos en un nuevo podcast de ¿Qué haría Jesús? Hasta pronto.